Cordial saludo para todos. Hoy nuevamente encontramos acá para continuar con uno de los módulos más relevantes, como es el módulo que vamos a tratar, el impuesto sobre las ventas, conocido comúnmente como IVA. ¿Qué tal si vemos los principales aspectos de este tipo de tributo? Cuando veamos en el módulo 1, aprendíamos un poco que el impuesto a las ventas es un impuesto de carácter indirecto. ¿Qué significa de carácter indirecto? Significa de que él no grava directamente a un sujeto pasivo. Ejemplo, si Roger se gana 100 pesos, tiene unos costos de 500, se gana 500 y sobre ello paga un impuesto por utilidad. Eso se llama directo, porque grava de forma redundantemente de forma directa a un sujeto. El impuesto a las ventas no grava a un sujeto pasivo, persona natural o jurídica, sino que grava a un bien o a un servicio, es decir, no a un sujeto. Entonces, ese gravamen adicional se le considera indirecto porque no es sobre un sujeto pasivo. Entonces, el impuesto a las ventas hoy, uno de los impuestos más importantes para Colombia, sabemos entonces que el impuesto sobre las ventas es un mayor valor que se carga sobre un bien o sobre un servicio. El impuesto a las ventas en un derecho comparado existe casi en todos los países del mundo. Lo único que varía dependiendo en cada país, pues son sus beneficios o exenciones y en especial su tarifa. Pero Estados Unidos, todos los países de Latinoamérica y casi todos los países del mundo contemplan este tipo de impuesto. Este impuesto tiene unas particularidades. Es que es muy sensible con la economía, sin contar lo popular que también es, porque al final recae sobre un consumidor final. Entonces, el impuesto a las ventas es un mayor valor que tiene como tarifa hoy en Colombia general del 19%. Pero ¿qué genera el impuesto a las ventas? Ya hemos aprendido en comentario que lo genera la venta de bienes, es decir, todos aquellos que es tangibles, sean muebles o inmuebles, la venta de derechos o sección de activos intangibles, pero acá la norma deja muy claro, solamente los de propiedad industrial. Fíjese que queda por fuera los del derecho de autor. También tenemos todo lo que sea la prestación de servicio y aquí una palabra muy clave, en Colombia o desde el exterior. ¿Pero qué será desde el exterior? Entonces, en Colombia, pues dentro del territorio colombiano y desde el exterior hace referencia a que viene de afuera hacia Colombia. Eso es desde el exterior. También la importación de bienes. Recordemos que cuando entran bienes acá a Colombia, estos entran debidamente a partir de una declaración de importación, que es donde se cobran todos los gravámenes aduaneros, y entiende entonces cuando viene la importación es como si asimilara una venta dentro del territorio colombiano, y pues también unos temas de juego de suerte y azar. Entonces ya vamos viendo, IVA, mayor valor de un producto, ¿qué lo genera? La venta de bienes, la importación o la prestación de un servicio. ¿Cuándo se causa? Es decir, ¿cuándo debemos de cobrar el IVA? Fíjese que el impuesto a las ventas tiene múltiples generadores dependiendo del tipo de que lo genere, dependiendo lo que ocasione la generación. Ejemplo, si estamos hablando de venta de bienes, la norma nos dice lo que suceda primero, si la emisión de la factura o el documento equivalente o la entrega del bien. Eso cuando estamos hablando de una venta. Entonces, damos varios ejemplos. Vendemos un carro. El carro hay que lo va a matricular. Entonces, cuando se vende el carro, el momento de causación, es decir, que se genera el IVA, es cuando se genera la factura. Ahí no hemos entregado el carro, pero como ya hicimos la factura, hay que cobrar el IVA y pagárselo, obviamente, al Estado en los plazos que él establezca. ¿Cuándo es entrega del bien? Otro ejemplo diferente, el carro ya, vamos a vender una materia prima, yo entrego la materia prima y luego es que facturo. Entonces, como ya entregué la materia prima, ya hice transferencia de riesgo, en ese momento se genera el tema del IVA generado. Y los servicios es más amplios, incluyendo, adicional de los dos anteriores que hemos visto, el tema del pago.
Es decir, Roger Román va a prestar un servicio, ejemplo, una declaración de renta, se la pagan de contado, aún no ha hecho el servicio, aún no ha hecho la factura, pero como ya se la pagaron de contado, tiene que generar el impuesto a las ventas, algo muy común que vemos en los seguros. También tenemos otros conceptos de generado como retiro de inventario para autoconsumo. Entonces, cuando se retira el inventario, se genera también el IVA y en la importación con la nacionalización. Entonces, ahí tenemos los momentos de causación y tenemos otros momentos de causación especial dentro de los que quiero resaltar, por ejemplo, lo de los servicios, que es netamente por flujo de caja, es decir, por pago. Pero en los conceptos generales, estos son los momentos de causación. Si podemos analizar, son bastante amplios. Cuando uno compara estos momentos de causación con los del impuesto sobre la renta y complementario y también técnica contable, pues encontramos que el IVA tiene más elementos de causación. Me explico. Mientras que en materia de renta, veíamos el ejemplo del carro, se reconoce el ingreso con la factura para efectos de IVA, para efectos de renta no, porque es cuando se transfiera el bien. Entonces, la primero que podemos tener acá es que claramente pueden existir diferencias en la base gravable del IVA y en la base gravable de renta. Es decir, no necesariamente o siempre tienen que ser igual. Pueden haber ciertas diferencias dependiendo cada situación en particular. Entonces, acá nos queda claro los momentos de causación del impuesto a las ventas. Ahora, pagos, también cuando hablábamos del pago anticipado en el servicio, hacemos referencia a que el pago anticipado no es algo para uno, o el anticipo es algo por uno cubrir costos iniciales. Pago anticipado es toda la retribución o todo el valor te lo pagué antes de que me prestaras el servicio. Y recordemos, cuando se expide una factura, debe expedirse en el momento que se realice la operación correspondiente, es decir, que haya transferido el bien o que haya prestado el servicio. Entonces, ya hemos visto qué es el IVA, ya hemos analizado su momento de causación, pero ¿quién es el sujeto activo acá? Es decir, sobre para quién va destinado ese recurso económico. Y como sujeto activo, entonces nos encontramos que es el Estado colombiano, es decir, el gobierno nacional a través de su ente recaudador, la DIAN, quien entonces recibe esta remuneración. Y como sujeto pasivo, ya lo hemos dicho, pues es todo aquel que es adquiriente, o sea, persona natural o jurídica que adquiere bienes o servicios, al final quien soporta o asume pues esta transacción. También pueden haber otros sujetos pasivos con la misma sociedad cuando hace las veces de hecho generador interno del IVA. Ahora, ya vimos entonces qué es el IVA, hemos analizado momentos de causación, hemos analizado quiénes son los sujetos activos y pasivos, pero ahora hablemos de la base gravable. La base gravable, esto nos lo deja claro el artículo 447 del Estatuto Tributario, nos dice que es el valor de la operación más sus accesorios. Entonces, dentro de los accesorios, ¿cuáles tenemos? Una gran cantidad de accesorios, como lo es acarreos, que es transporte, financiación, seguros, comisión, garantía. Observemos un ejemplo. Cuando yo vendo una mercancía que tiene un valor de 1.000 pesos de unidad monetaria, pero yo adicional al cliente le cobro un transporte para llevarlo hasta el sitio donde él ha manifestado y le cobro un transporte de 100 pesos, la base gravable del IVA no van a ser 1.000, sino que van a ser 1.100 porque el accesorio de la operación, como es el transporte, lleva o cumple un principio fundamental que nos establece nuestra legislación colombiana a través del Código Civil. Lo accesorio lleva la suerte de lo principal. Entonces, en este caso, este accesorio va a ser también grabado con el impuesto a las ventas. Hay otras bases gravables especiales del impuesto a las ventas, es decir, fuera de la transacción general, como son los descuentos sin condición, que no afectan la base gravable, el retiro de bienes, que tiene que ser a valor comercial, la importación, que debe ser de acuerdo con el valor aduanero que se establezca, comúnmente utilizado el FOB, también tenemos bases gravables para lo que es una aseo y vigilancia, que se utiliza
la base gravable del IU, que mínimo es el 10% del valor de la operación, todo lo que son bases de parqueadero y unas bases mínimas gravables para ciertos valores comerciales en bienes y servicios. Ahora, entonces nos queda claro que la base gravable es el valor de la operación y también se utiliza como base gravable aquello que vaya accesorio. Pero una de las preguntas más frecuentes que también se habla son los servicios de la construcción. ¿Cuál es la base gravable especial de este? Porque ya vamos a ver un poco el tema de los excluidos. Entonces, la base gravable especial en servicio de la construcción se calcula sobre el honorario del contratista o la utilidad o la administración. Fíjense que ni siquiera se calcula sobre el imprevisto. Pero partamos del hecho que entendemos por construcción, y por construcción entendemos toda aquella obra material, es decir, física, que no es de fácil remoción. Uno no puede remover fácilmente un puente, uno no puede remover fácilmente una pared, uno no puede remover fácilmente un alcantarillado o un pavimento sobre vía. Eso es lo que hace construcción. Por ejemplo, muchas veces la instalación de un mobiliario. La instalación de un mobiliario es de fácil retiro. Entonces, en este sentido, la base gravable especial de este servicio, que es muy común, es sobre el honorario o la utilidad del contratista. Entonces, base gravable chuleada. Vámonos con las tarifas. Colombia, desde la ley 1819, actualizó todo su sistema tarifario. Entonces, en este concepto hoy tenemos tarifas del 19%, que es la tarifa general o principal, y hay otras tarifas especiales como del 5% para ciertos bienes y servicios, como ejemplo la prepagada, medicina prepagada, y tenemos otra tarifa del 0%, que en la teoría se denominan exentos. Y por último tenemos unos que son excluidos, es decir, que no hay tarifa porque no recae el impuesto a la venta sobre ellos, como ejemplo el servicio de la educación. Tarifa general del 19%, tarifa especial del 5% y tarifa exenta, es decir, que no cobro impuesto a las ventas, pero sí me puedo descontar el IVA, 0%, y excluido, no me puedo descontar el IVA, pero tampoco genero IVA. Entonces, tenemos dos tipos de régimen en el IVA, que es el monofásico y el plurifásico. El plurifásico es aquel que se graba a lo largo de la cadena. Me explico. Roger Román produce un bien, ropa. Entonces, Roger Román genera IVA por la venta de esa ropa. Cuando la enajena a un comercializador, este comercializador vuelve a generar IVA y así va generando IVA en cadena. Cuando es monofásico, significa que solo se causa por única vez el IVA. Ejemplo, el IVA en... Hay ciertos elementos, antes eran las gaseosas, era como el ejemplo más común que uno colocaba, hoy ya son muy pocos los que quedan bajo régimen monofásico, prácticamente ya casi que ni hay. Y en este caso, lo que funciona en monofásico es que solo lo generaba el productor, algo muy parecido a lo que pasa con los combustibles. Solo lo genera el productor una sola vez y en adelante pues ya no se genera más impuesto a las ventas. El monofásico es una manera de aliviar la carga fiscal en la medida de que al final el consumidor final termina siendo más económico el producto. Entonces ya hemos hablado que de las tarifas y vimos unas tarifas especiales. Y acá podemos decir que en materia de ingresos del impuesto a las ventas hay 4 clasificaciones realmente. Y siempre voy devolviéndome para que nos quede claro. Sujeto activo, el Estado. Sujeto pasivo, en este caso, sobre el cual recae el bien. ¿Quién cobra el impuesto a las ventas? El responsable de IVA. Y este responsable de IVA lo cobra sobre el valor total de la operación, incluyendo los accesorios. Y ese valor de la operación la multiplica por una tarifa, 19 o 5. Y estos ingresos, entonces, que se generan en materia de impuesto a las ventas, se clasifican en 4. Gravados, que es todo, prácticamente por regla general, todos los bienes y servicios en Colombia están gravados con el impuesto a las ventas. Entonces, partamos del hecho. Toda operación de bienes y servicios está grabado, pero hay unos que están exentos y excluidos. Ojo, para que entendamos. Todo es grabado, pero hay unas excepciones. Es decir, que acá lo que estamos hablando que como todo es grabado, el legislador ha establecido unas excepciones. Y estas excepciones tienen que ser claramente dadas por el legislador, por la ley.
Dentro de esos tenemos los exentos, que es que no causa impuesto o que la tarifa es cero y el responsable puede solicitar IVA descontable, es decir, los IVAs que paga se los puede descontar y les puede solicitar en devolución a la DIAN. Eso es exento. Hay algunos exentos que la tarifa es cero, me puedo descontar, me puedo hacer el descontable, pero no puedo pedir la devolución. Ejemplo, los días sin IVA. Los excluidos es el legislador ha establecido de que ese bien o ese servicio en ningún momento va a causar impuesto a las ventas. Ejemplo común, tenemos los servicios educativos, los servicios de salud, que en ningún momento en su cadena causan impuesto a las ventas. Tampoco como causa, tampoco me permiten descontar. Y tenemos por último los no gravados, que son aquellas transacciones que no cumplen el hecho generador del IVA. Ejemplo, cuando un banco presta dinero. Cuando un banco presta dinero, genera unos rendimientos financieros. Como eso no viene de una operación, ni una venta, ni un servicio, no causa impuesto a las ventas. No es que sea excluido, simplemente que el legislador no lo estableció como grabado. Y aquí tenemos algunos bienes y algunos elementos de grabados, exentos y excluidos que ustedes van a gozar en el material. Entonces, acá tenemos, por último, el descontable. Ya hemos dicho que el impuesto recae sobre personas naturales o jurídicas que soportan el gravamen. Cuando uno también es responsable de impuesto a las ventas, así como yo genero, me puedo descontar cuando la operación es gravada. Para yo tener un IVA descontable, debo cumplir dos requisitos fundamentales. Primer requisito es que el IVA descontable, es decir, lo que me están cobrando en IVA, yo lo voy a poder descontar porque tiene plena relación con una actividad que también genera IVA. Ejemplo, yo compro ropa, pago IVA por esa ropa, pero también vendo ropa. Entonces, ese IVA me lo descuento, porque al final quien lo va a soportar de manera definitiva va a ser el consumidor final. Y segundo requisito es que ese IVA que pago tiene que ser deducible en el impuesto sobre la renta y complementaria. Entonces, son dos elementos fundamentales para que una persona que es responsable de IVA, es decir, que cobra IVA, se pueda descontar el IVA. Ahora, ¿cada cuánto nosotros presentamos impuesto a las ventas? El artículo 600 nos establece de que el impuesto a las ventas se descuenta, se presenta de manera bimestral o cuatrimestral y para el régimen simple anual, ya hablaremos en otro módulo del régimen simple. ¿Cuándo lo presento bimestral? Cuando mis ingresos no son superiores a 80.000 VTs. Pero la doctrina de la DIAN ha establecido, y también a través de una sentencia del Consejo de Estado, que los 80.000 VTs solo se cuentan los ingresos que son gravados. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien es cierto, yo pude tener ingresos superiores a 80.000 VTs porque vendí un apartamento o una propiedad, planta y equipo, la norma dice que solo se cuenta lo que sea grabado con el impuesto a las ventas. O que usted tenga actividades como exportador del 481 y del 477. En ese momento va a reportar, va a declarar de manera bimestral. Y cuatrimestral es aquel que posee ingresos inferiores grabados a 80.000 VTs. Y hablamos también entonces del descontable. ¿Cuánto tiempo tenemos para descontarnos un IVA? Cuando es bimestral, tenemos hasta 3 periodos siguientes del momento que sea. Como quien diría, tenés prácticamente casi 8 meses para descontar un IVA. Cuando tenés cuatrimestral, tenés el cuatrimestre siguiente para descontar el impuesto a las ventas. Ahora, ya hemos dicho, ¿quiénes pueden solicitar un saldo a favor? Todos aquellos que son actividades exentas del 481, 477. 481 son las relacionadas con exportación, 477 las relacionadas con productores de bienes nacionales y la del 5% por diferencial de tarifa o aquellos que hayan tenido una aplicación en exceso de retención de IVA. Y recordar que en Colombia pues siempre tenemos los famosos 3 días sin IVA. Ustedes me excusan la fecha y lo cambié un poco. Entonces, esto en cuanto al módulo de impuesto a las ventas, lo invito a que haga el ejercicio
evaluemos el conocimiento y ya nos encontraremos a través de uno presencial en el cual aclararemos todas las demás inquietudes que tengan en materia de impuesto a las ventas.